En los últimos meses, una tristeza infinita ha estado oprimiendo mi corazón. Brasil vive uno de los peores periodos de su historia. Con 130.000 muertos y 4 millones de infectados, nos hundimos en una crisis sanitaria, social, económica y medioambiental nunca antes vista. La abrumadora mayoría de los muertos por el coronavirus son personas pobres, negras y vulnerables que el Estado ha abandonado. Estamos confiados a un gobierno que no valora la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente que no respetó las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos que emergieron del golpe congelaron los recursos y erosionaron el Sistema Único de Salud, que es respetado en todo el mundo como modelo. Los fondos que podrían utilizarse para salvar vidas se utilizaron para pagar intereses del sistema financiero. En manos de estas personas se maltrata la salud pública, en todos sus aspectos. La sustitución de la dirección del Ministerio de Salud por personal militar sin experiencia médica. El más grave de todos es que Bolsonaro se aprovecha del sufrimiento colectivo para cometer subrepticiamente un crimen contra la patria. Un crimen que políticamente no prescribe. El mayor crimen que un funcionario de gobierno puede cometer contra su país y su pueblo, renunciar a la soberanía nacional. La soberanía significa independencia, autonomía, libertad. Lo contrario de esto es la dependencia, la servidumbre y la sumisión. A lo largo de mi vida siempre he luchado por la libertad. Renunciar a la soberanía es subordinar el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo a los intereses de otros países. Media docena de multinacionales amenazan los ingresos de cientos de miles de millones de reales de petróleo del pre-sal, recursos que constituirían un fondo soberano para financiar una revolución educativa y científica. La demolición de universidades, la educación y el desmantelamiento de instituciones de apoyo a la ciencia y la tecnología promovidos por el gobierno son una amenaza real y concreta. Decidí centrarme junto a ustedes en la reconstrucción de Brasil como una nación independiente, con instituciones democráticas sin privilegios oligárquicos y autoritarios. Un verdadero Estado democrático de derecho, basado en la soberanía popular, una nación enfocada en la igualdad y el pluralismo, una nación insertada en un nuevo orden internacional, basado en el multilateralismo, la cooperación y la democracia, integrada en América del Sur y solidaria con otras naciones en desarrollo. Es un fragmento del discurso de Lula da Silva el día de la independencia de Brasil, que fue este 7 de septiembre, así abrimos Conciencia Pública. Muy bien, Pedro, así abrimos Conciencia Pública, como decías, acá estamos, Alejandro Garzón, Pedro Silva, por ELU14 Radio Provincia de Santa Cruz. Bueno, Pedro, muy bueno eso de Lula, obviamente que sigue marcando el liderazgo político no solamente en Brasil, sino asoma un nuevo viento, porque todos sabemos que Lula ha planteado su intención de vuelta de ser candidato a presidente de la Nación del Brasil, así que bueno, vamos sumando más compañeros, más referentes, más dirigentes del campo popular en esta hermosa Latinoamérica y el Caribe que tenemos como continente. ¿Cómo andas, Pedro? Una semana sumando, intensa. Acá estamos, sí, intensa, con mucha información e infodemia también. Vamos sumando compañeros, decías vos, pero también vamos restando, porque esta semana, y por eso abrimos también con el contexto latinoamericano, si bien Lula ya se proyecta, ya fue víctima de la persecución político-judicial y mediática de parte de los poderes fácticos de Brasil, hoy tuvimos la noticia esta semana de la proscripción real y tajante de dos de los máximos líderes progresistas del continente, que son Evo Morales y Rafael Correa. Uno exiliado en Bélgica, el otro, Evo Morales, que ha sido apartado por un fallo judicial para participar de las elecciones como senador del próximo 18 de octubre, algo que ya se preveía luego del golpe del golpe militar a cargo de las fuerzas y también sí, de la policía en realidad, de la policía. De la policía. Policía, eso no hay que olvidarse, de la policía. Tanto Evo por otro lado, Correa en su momento. Exactamente. Y por otro lado, Correa, que también fue el mismo día, con un fallo judicial en Ecuador, fue proscripto por casi 25 años a cualquier tipo de candidatura,
siendo que ya se proyectaba su postulación para las elecciones del 2021 en Ecuador. Así que, bueno, ese contexto, y en el medio, la situación argentina, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Sí. En el medio de la situación argentina, digo, también hay un clima efervescente, hay sectores interesados en que la situación se complique, aprovechando la pandemia. Tuvimos algunos matices con el reclamo de la policía en la provincia de Buenos Aires, en donde fuera de lo legítimo del reclamo tuvimos una quinta de olivos donde vive el presidente de la nación, símbolo de la democracia, rodeada por gente armada y amenazando, o en un claro mensaje amenazante por, o para la democracia argentina, digamos, más allá de que todos sabemos que el reclamo y el pedido de los agentes y las personas que estaban ahí era legítimo, ¿no? Pero en nuestro país ese tipo de imágenes nos traen el peor de los recuerdos. Y generar ese tipo de acciones, obviamente que genera cierta confusión, ¿no? Creo que hubo buenos reflejos del gobierno en este sentido. Obvio. Sí, y quedó claro, por lo que hemos visto en distintos medios, que muchos de esos supuestos policías, en distintas imágenes de los años anteriores, militaban en el PRO. Se lo han visto con muchos dirigentes nacionales del PRO, muchos voceros de esos policías. Nosotros siempre decimos que el reclamo salarial es justo, el reclamo salarial se da a lo largo y a lo ancho del país, en todos los sectores, tanto el sector estatal como el sector privado, pero no, obviamente, no salimos, obviamente, rechazando y repudiamos esta actitud que ha tenido un grupo de policía de la provincia de Buenos Aires, que ni más ni menos es la bonaerense, que todos sabemos que muchas veces está tenida por corrupción. Muchos referentes de la policía de esa provincia están con causas penales por el tema de la droga, por el tema de la trata, por lo que significa, bueno, todo eso, pero por lo menos de amplio sector social, político, partidario, sindical, barrial, ha salido a repudiar esta actitud que ha tenido un grupo de policía bonaerense. Obviamente, sí, el presidente de la Nación se ha puesto por arriba de todo esto, ha planteado que el reclamo es justo, que hay que resolverlo, como se ha resuelto a través de la conferencia de prensa del gobernador Kicillof, pero no compartía, obviamente, no compartimos de reclamar armados, digamos, eso concretamente. Por eso, como decías vos, Pedro, al principio, esto nos hizo recordar, especialmente a los militantes del campo popular, que lo que sufrimos persecución de alguna manera, tanto mediática como judicial, lo que ha pasado con Evo Morales en Bolivia, lo que ha pasado con Rafael Correa en Ecuador, y obviamente esta represión y matanza que hay en el Ecuador de dirigentes sociales y de derechos humanos en Colombia, digamos, ¿no? Es terrible lo que está pasando en ese país, por eso es importante. Y hoy vamos a tener un programa, Pedro, clave, un programa importante, donde se van a sumar voces de Latinoamérica, como es en el caso de Tupac Linera, que es sobrino del ex vicepresidente de Bolivia, Linera, que es un compañero militante del MAS. Ahí nos va a dar un panorama político de Bolivia y de la región. Va a haber una mesa de mujeres donde vamos a debatir y avanzar sobre el proyecto de ley sobre el Ministerio de la Mujer en la provincia de Santa Cruz. Sobre, obviamente, político, el tema. Vamos a hablar un poco de todo y también vamos a hablar con el secretario general de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, donde obviamente nos va a dar su opinión de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con la policía y obviamente un poco lo que pasa a nivel nacional con los trabajadores del Estado. El clima, yo digo el clima, y me parece que también el mensaje que nosotros o nosotres y los comunicadores en general, fundamentalmente a aquellos que por ahí les gusta más el fuego o un poco lo amarillo, me parece que hay que llevar un poco de calma a nuestro pueblo, porque hay evidentes provocaciones de diferentes sectores de nuestro país hacia el campo popular.
digamos. Las hubo ya durante el año del macrismo, con el 2x1, con los intentos de liberar a los genocidas, y allí la sociedad reaccionó movilizada, organizada y de manera solidaria, incluso con infiltrados dentro de las marchas nuestras. Y hoy Argentina, rodeado por quizás gobiernos que ya no son progresistas o que no tienen el mismo color político, la visión está puesta sobre nuestro país. Entonces, desde las declaraciones de Duhalde, pasando por las marchas anticuarentena, algunos gritos aislados de gente sacada que hemos visto por algunos medios de comunicación contra la expresidenta, contra el peronismo, contra incluso con semejanzas a lo que era el odio hacia Eva Perón en su momento. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de que eso tiene que ver con que las cosas se están haciendo bien y con que no estamos permitiendo que se cuelen esos sectores concentrados en las decisiones políticas del Frente de Todos y del gobierno. Entonces, yo digo que no hay que responder a ese tipo de provocaciones o responder con más democracia. Y más organización, Pedro, porque digamos, lo bueno, por lo menos de lo que está pasando en Argentina, es que la gran mayoría del campo popular no está contestando las agresiones de la derecha mediática, la derecha política, la derecha económica, los grupos económicos, digamos, no están contestando. Estamos bancándonos. Todos sabemos que nuestro fuerte es la calle, que nuestro fuerte es hacer las asambleas, los plenarios, los encuentros, la movilización en cada uno de nuestros pueblos, pero hoy nosotros entendemos que hay que quedarse en la casa, entendemos que hay una pandemia y entendemos que no podemos traccionar para mal el sistema de salud. Por eso no tenemos que bancar alguna cuestión en que hace la derecha, que es ganar la calle momentáneamente. Nosotros somos conscientes. Y aparte, como diría el término popular, somos soldados en esas decisiones políticas que obviamente compartimos. Pero lo importante es que seguimos organizándonos. Hoy esta herramienta que es el Zoom nos permite federalizar, nos permite la transversabilidad a través de las distintas reuniones, estamos formándonos. Acortamos distancias, ¿no? Acortamos distancias. Obviamente, pero aparte, ¿sabes qué, Pedro? Sí. Está bien que nosotros podamos analizar desde nuestro punto de vista, de nuestro lugar, la realidad y lo que hace la derecha en el marco de instalar el odio permanentemente. Nuestra responsabilidad como dirigentes y militantes no solamente ver, sino también hay que transmitir esperanza y tenemos que organizar la esperanza para transformarla en poder. Este es también nuestro rol, ¿no? Exacto. Transformar la esperanza. Sí. Dale. A ver si nomás. Y en ese plano hay algunas noticias, porque de tanta mala noticia, claro, hiciste ahí una pequeña síntesis de algunas de las principales noticias que podemos sintetizar hoy a nivel nacional, que se han lanzado, siempre apuntando a la reactivación económica y a los intentos por contener y sostener los sectores sociales más vulnerables, ¿no? Habías hecho tenías un par de títulos ahí para nombrar. Sí, la anotación. Y vos fíjate que más allá de todo esto, que algunos medios de comunicación quieren instalar permanentemente el odio, el gobierno nacional sigue trabajando. Seguimos apostando porque entendemos que obviamente se está preocupado por la pospandemia, tenemos que reactivar la economía de nuestro país, que es un país inmensamente rico y con muchos recursos naturales, y el gobierno esta semana, entre otras cosas, ha planteado una batería de medidas económicas que tienen que ver con el programa Ahora 12, que es una herramienta para impulsar el consumo y fortalecer el trabajo argentino. Esto se plantea que cuando vos compras hoy, pagás dentro de 3 meses. Eso es algo muy importante, reactiva la economía. Otra cuestión, como nos tiene acostumbrado el presidente, que va región por región, reactivaron obras y firma de convenios de nuevas obras en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego, 2 provincias patagónicas, como lo hizo hace varios días con Santa Cruz y otras provincias más. De vuelta se abrió la inscripción para 2 líneas de crédito de hipotecarios del programa Procrear. Las líneas son las denominadas construcción,
que está destinada a la edificación de viviendas de hasta 90 metros cuadrados en lotes de Procrear, municipal o propios. Y otro dato, Pedro, que es importante porque estuvo en puja, que aparentemente, si no mal leímos en la agencia Telam, el martes que viene empieza a tratarse en el Congreso de la Nación el tratamiento para que las 12.000 fortunas más grandes del país hagan un aporte extraordinario frente a la crisis de la pandemia. O sea, se estaría tratando el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo en su momento. Y lo otro, Pedro, para terminar este pequeño informe de lo que avanza el gobierno y para llevar información, y esto estén atentos los compañeros y los ciudadanos de Perito Moreno y Gobernador Gregores de Santa Cruz, que en la Cámara de Diputados esta semana hubo sesión, la 9ª sesión que hacen en forma virtual. Se aprobó sobre tablas, aprobaron la ley que establece un subsidio equivalente al 35% del consumo de gas en el servicio de gas licuado, en la categoría de usuarios residentes de las localidades de Perito Moreno y Gobernador Gregores. Dos localidades que el gas se está haciendo por las nubes y que es necesario que hace una intervención del Estado, y en este caso la Cámara de Diputados dio herramientas para que eso pase. Así que bueno, son buenas noticias. Muy importante. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri ese tipo de subsidios se habían quitado totalmente y estábamos, sobre todo acá en la Patagonia, que somos proveedores de gas natural, estamos pagando precios exorbitantes. Entiendo que es una medida de contención fundamental y que se venía reclamando, incluso con algunas audiencias y demás, por parte de los vecinos, que se les iba la mitad del sueldo o se les va la mitad del salario en pagar la luz y el gas. Digamos, con la dolarización de las tarifas, que fue una de las características del gobierno de Mauricio Macri, con la excusa de igualar precios, pero en realidad todos sabemos que era para beneficiar a sus amigos empresarios, dueños de las empresas, y para fugar divisas como se fue haciendo durante todo el periodo macrista. Así es. Bueno, Pedro, ¿te parece que vayamos a una pausa? Dale. Y así podemos al regreso hablar con Tupac. Con el joven Linera. Exactamente, un cuadro, un joven... es el sobrino del ex vicepresidente de Bolivia. García Linera. Así es. Pero un gran referente de les jóvenes. Así es. Bueno, esto es Conciencia Pública. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, como te habíamos prometido, hoy tenemos un programa muy importante por lo menos para nosotros y gran parte de este pueblo que somos parte del campo popular. Hoy tenemos ya a punto de salir con nosotros un gran compañero que es de Bolivia. Lo vamos a presentar, que es Tupac García, militante de base del MAS y PSP y del Frente Revolucionario Comuna FREC, que es, más allá de que es militante y que tiene obviamente su propia fuerza, es el sobrino del expresidente García Linera de Bolivia. Así que, Tupac, te damos la bienvenida, un gusto saludarte desde Argentina, desde la Patagonia, provincia de Santa Cruz. Quien te habla, Alejandro Garzón, y Pedro Silva me acompaña. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, primero que nada, buenas tardes, compañeros. Agradecerles la invitación, agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan mediante redes y mediante radio. Muy agradecido por estar aquí. Y bueno, esperemos dar lo mejor posible para sus preguntas y la entrevista. Bienvenido, Tupac.
Nosotros arrancamos el programa hablando de la proscripción en un solo día, tanto a Correa como a Evo Morales para la presentación a elecciones, en el caso de Evo para el 18 de octubre, algo para nada casual. Y bueno, consultarte cuáles son los próximos pasos a seguir, entendiendo el golpe a Evo Morales y ahora la proscripción evidente por parte de la justicia, digamos, la continuidad del lawfare que se dice. Bueno, primero que nada, compañeros, precisar que si bien la inhabilitación de Evo representa un golpe duro, sobre todo para el movimiento popular, aún así el partido sigue vigente. Ahora lo que está intentando la derecha es, envalentonada por su inhabilitación a Evo Morales, intentar proscribir al MAS en elecciones. Es decir, tener una elección, entre comillas, democrática, donde el partido que es primera fuerza no participe, ¿no? Y participa en todas las minorías de derecha. Entonces, esto es el siguiente round, digamos, ¿no?, de esta pelea electoral por mantener el carácter democrático de las elecciones en Bolivia, que es el hecho de que el MAS tiene que participar. Participar primero porque no ha hecho nada meritorio de una proscripción. Segundo, porque toda proscripción es en realidad política, tiene una intencionalidad política. Y tercero, porque somos la primera fuerza en todas las encuestas hechas por ellos, por las empresas que ellos han contratado para este proceso electoral, y además, para el colmo, nuestra distancia con el segundo partido es de más de 10 puntos, o sea que en teoría ganaríamos en primera vuelta. Entonces, por eso, proscribir en una elección democrática al partido que tiene la mayor posibilidad de ganar es en realidad una proscripción política, que esconde en el fondo el interés de la derecha por perpetuarse en el poder sin necesidad de... perpetuarse en el poder rompiendo todos los parámetros constitucionales y democráticos en Bolivia. Entonces, la pelea está ahí. La pelea está en evitar la proscripción. La pelea estaba antes en evitar la inhabilitación de Evo. No se ha podido. Ha habido intereses del Poder Judicial quizás más comprometidos con los intereses políticos de la derecha. Esperemos que en la proscripción, que en los intentos de proscripción al MAS se corrija esto, se defienda, porque además es el único partido que viene de lo popular. Es el único partido que está representando, que tiene candidatos campesinos, que tiene candidatos obreros, que tiene candidatos mineros. El único partido además que ha estado desde hace 20 años con la gente de a pie, presente en todos los conflictos, siempre velando por los intereses de los más humildes y de los más vulnerables. Eso, compañeros. ¿Qué mecanismos pensás que va a usar? Porque digo, ¿cómo proscribís? ¿Qué mecanismos puede llegar? Porque esto es lo que da temor. Digo, la proscripción se da mediante elementos represivos, como así también, digamos, como pasó acá pasó con la proscripción del peronismo, con compañeros desde torturados, prohibición de manifestaciones, todo ese tipo de cuestiones. Hay dos mecanismos que tiene o que puede emplear la derecha, ahorita el gobierno de facto, para garantizar esta proscripción. La primera tiene que ser un justificativo legal para esa proscripción. Es decir, apoyarse en alguna falta que haya cometido el movimiento al socialismo para retirarlo de la competencia electoral. Obviamente eso es la mitad de la proscripción, porque al ser de carácter político, también hay una acción de calle en evitar que esto suceda. Entonces aquí viene la segunda herramienta que tiene que emplear, que consiste en la represión y en la persecución a todos los dirigentes políticos y sindicales que estén vinculados o familiarizados con el MAS y PCP. Entonces son dos. Primero la zanahoria de decir, bueno, aquí hay un recurso legal, aquí hay un recurso contrapuesto que que impide la participación de MAS en elecciones, y luego el garrote, que es el hecho de decir, tú no quieres hacer caso a la ley, entonces yo saco militares, saco tanques, saco aviación, y a ver cómo nos agarramos, ¿no? Justamente por eso es tan importante evitar que se proscriba al MAS y PCP. ¿Vale? En este marco, Tupac, que hace varias semanas atrás los movimientos sindicales, indígenas han cortado carretera, se han movilizado masivamente durante semanas porque habían suspendido las elecciones.
habían trasladado, perdón. En este marco, pensando en negativo, que el MAS no pueda participar de las elecciones, ¿se prevé que va a haber un conflicto social y sindical muy fuerte en Bolivia? Lo que tiene que quedar claro es que la única vía pacífica ahorita a un retorno democrático consiste en mantener unas elecciones limpias, ¿no? Esto pasa porque el MAS participe. Con una proscripción del MAS, lo que tenemos es a la mayoría del país sin ninguna forma de representación política dentro de la competencia electoral, ¿no? Así de claro. Entonces, ¿qué opción le queda a la gente de pelear por comida, por medidas de bioseguridad, por pruebas, por medicamentos contra la pandemia? Si el único partido que está proponiendo eso es inhabilitado, ¿no? Entonces, lo que tendríamos sí es probablemente un rebrote de la resistencia de las organizaciones campesinas, de las organizaciones territoriales, frente a esta avanzada antidemocrática y de plano golpista, ¿no? Porque implica que entre todos los que participaron del golpe de Estado elijan quién va a ser presidente de manera electa, ¿no? En realidad en eso consiste la proscripción del MAS. Claramente hay intereses económicos fuertes detrás de tanto de la actual presidenta de facto como también de los intereses económicos que la pusieron ahí, que tiene que ver con un recurso importante de Bolivia, que es el litio. ¿Ustedes cómo analizan esto, digamos, y qué papel y qué esperanza tienen por ahí, por ejemplo, de países, o de Alberto y de Cristina acá en Argentina, en el caso de Lula en Brasil, porque me parece sin un consenso internacional va a ser difícil lo de Bolivia? Bueno, primero recalcar que el tema del litio es central en el ámbito del golpe, para entender el golpe de Estado, por los intereses que hay de diferentes empresas norteamericanas en industrializar esos recursos, ¿no? Obviamente con empresas norteamericanas. Entonces, ahí hay un interés que opera y que se manifiesta en el hecho de que la reunión previa a la autoproclamación de Yanine Áñez, donde se define que va a ser Yanine Áñez la nueva presidenta, se realiza en la embajada norteamericana con asesores de con los representantes de los diferentes grupos golpistas, ¿no? Entonces, un gobierno no elegido electoralmente, como es el caso de Yanine Áñez, ya está presentando muchas dificultades en el escenario latinoamericano. Su canciller de facto ha sido rechazada en una solicitud que ella había hecho a un organismo internacional porque los diferentes países de Latinoamérica la habían tachado como gobierno de facto y que no cumplía con los requisitos democráticos para participar. Esto se puede agravar si se proscribe al MAS y se genera una elección sin la mayor fuerza política, obviamente. Hay países como Argentina, que lo viene haciendo desde el día 1 del golpe, van a seguir declarando que lo que pasa en Bolivia es un golpe de Estado y es un gobierno de facto, va a limitar mucha de la capacidad de acción de este gobierno, porque no olvidemos que Bolivia tiene como socios comerciales más importantes en exportaciones el Argentina y el Brasil. También es cierto de que pese a que hay países como Argentina o países como Venezuela y Nicaragua han rechazado, digamos, el gobierno de facto en Bolivia, Brasil no lo ha hecho. Y en tanto Brasil no lo haga, sigue habiendo una ventana posible a ese tipo de régimen, ¿no? Más o menos así vemos el escenario geopolítico. ¿Y el papel de los jóvenes cuál sería en este marco, no? Bueno, el papel de los jóvenes es central por dos factores. El primero es que, ya lo han debido quizás revisar o hablar con mayor gente de Bolivia, actualmente atravesamos por un bono demográfico en el que de los jóvenes de 18 a 35 años representan el 50% del padrón electoral. Entonces, esto es súper importante, entendiendo de que gran parte de la disputa ideológica que se da en Bolivia es sobre la juventud. ¿Hacia dónde debe mirar esta juventud? Porque la que tiene mayor peso demográfico en el padrón electoral. Segundo, la juventud en este proceso de polarización
ha sido central. Hemos tenido jóvenes de 18 a 35 años agarrados con bates de béisbol yendo a patear campesinos y mineros, y hemos tenido a los hijos de los mineros y los campesinos agarrándose con turriles de acero yendo a marchar contra estos grupos, ¿no? Entonces la juventud está profundamente politizada, ha atravesado un proceso de politización muy acelerado, considerando de que más del 70% de estos jóvenes hace 10 meses no se asumía político ni tenía ninguna preferencia electoral. Entonces vemos esta juventud súper politizada, radicalizada y organizada, que dentro del MAS está peleando por tener esa representatividad que ha adquirido a partir de la lucha. Entonces ahí hay una pelea entre unas dirigentes más antiguas y más jóvenes. Eso. Importante. Y otro importante lo que decís, Tupac, sobre el tema de los jóvenes. Y otro, si se quiere el término, otro sector importante que lo vemos a través de Telesur y distintos canales de televisión populares, es el rol que tiene la mujer apoyera, ¿no? Como lo llaman ustedes. El rol, la fuerza que tienen y que no es que se quedan atrás, sino que avanzan también en la recuperación de la democracia y obviamente en contra del golpe de Estado. O sea, tiene un rol fundamental la mujer en Bolivia. Esto sin lugar a dudas, y es algo bastante inédito en la historia de los movimientos sociales, el hecho de que sean las mujeres, sea el símbolo de la pollera, una conquista identitaria y cultural por parte del movimiento popular. Esto es central porque en otros procesos históricos, si bien las mujeres han sido actores que han estado ahí presentes, nunca han tenido la relevancia que ahora lo tienen, ¿no? Esto es central. En todas las protestas, en todas las marchas se defiende la pollera, se defiende la identidad de la mujer indígena, que sigue siendo constantemente atacada por estos grupos. En los propios movilizaciones de agosto, donde han ido a atacar, mujer de pollera que veían, mujer de pollera que los grupos paramilitares atacaban, ¿no? Entonces hay toda una somatización de género, de clase y de etnicidad respecto a quiénes son las masistas y quiénes son las ciudadanas bolivianas de buen vestir y de buen tratar, ¿no? Eso es súper central y es parte de un proceso de empoderamiento de las mujeres en estos últimos años. Muy bien, Tupac, para dos preguntas mías, las últimas dos preguntas mías. ¿Qué sentiste cuando en Argentina, especialmente en la capital de nuestro país, hubo todo ese movimiento hace pocos días, un día, 2 días atrás, con el tema de la policía? Y otro, ¿qué mensaje le daría a la comunidad boliviana en nuestro país? Este tema del amotinamiento en la provincia de Buenos Aires nos ha traído un mal sabor, un sabor muy, muy desagradable, digamos, por lo menos a los muchos refugiados que nos encontramos en la Argentina, porque así también era el clima de conflicto que se daba en Bolivia días antes al golpe de Estado, cuando la policía se amotina, sale armada, empieza a hostigar, rompe con todos los parámetros bajo los cuales existe, y encima justificando que va a empeorar las cosas si no se cumplen sus medidas. Nos hace recuerdo a la policía boliviana cuando se amotinó exactamente eso, pidiendo un aumento salarial, y terminó apoyando un golpe de Estado que no le dio un aumento salarial, que no cumplió con ninguna de sus medidas, y que hasta el día de hoy lo único que han ganado es el desprecio de los 10 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, esa sensación nos trae, no debemos apoyar nunca como movimiento popular nuestra capacidad de lucha en los aparatos del Estado, aunque seamos gobierno. El mejor ejemplo de eso es lo que hemos vivido nosotros. Creíamos que el ejército y la policía iban a estar de nuestro lado, y cuando no lo estuvieron, la situación se puso muy dura y tenemos los resultados de las masacres en Sacaba y en Sencata. A los bolivianos que viven en la Argentina, dos reflexiones muy importantes. Argentina es el único país del Cono Sur que ha declarado que Bolivia es un gobierno de facto. Lo ha hecho Alberto Fernández, lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, lo ha hecho el gobierno del Frente de Todos. Es el único gobierno que además está garantizando por todos los medios el voto en el extranjero, el voto aquí en Argentina para todos los residentes empadronados. Entonces, no mostrar nuestro apoyo, no acudir a las urnas consistirían 2 errores fundamentales. Pedimos a todos los hermanos en Bolivia, residentes aquí, que estén empadronados, que concurran a votar, que ahora más que nunca requerimos el voto de todos los compatriotas en el mundo,
para retornar a un camino democrático y siempre ser muy agradecidos y muy solidarios con este gobierno que ha dado todo lo que ha podido en materia política, económica y ahora rumbo a las elecciones para garantizar ese retorno a la democracia, para garantizar el retorno de Evo Morales a Bolivia y el retorno de nuestra paz en nuestro territorio. Bien, gracias Tupac. Gracias Tupac, un fuerte abrazo. Yo quería leerle una partecita antes que nos vayamos del comunicado que sacó el PJ y también parte del Frente de Todos sobre, el día mismo que pasó lo de la inhabilitación. Dice que vemos con mucha preocupación las maniobras antidemocráticas para limitar el Estado de Derecho y proscribir los líderes nacionales y populares con resoluciones judiciales que son proscripciones, alertando sobre la grave situación política que atraviesa la democracia en la región. Voy a leer el final, que dice que expresó la necesidad de defender el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus representantes e instó a que se respeten las instituciones, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y la voluntad popular. Eso es parte del documento que sacó el PJ y el Frente de Todos en el marco de la proscripción evidente en Ecuador y en Bolivia. Muy bien, agradecemos a Tupac García, le mandamos un fuerte abrazo y enseguida volvemos con más conciencia pública por ELU 14, Radio Provincia de Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, por la invitación. Bueno, Pedro, qué nota interesante que ha conseguido nuestro productor, Nahuel, que es hablar con Tupac García, ¿no? Se la jugó. Verdad que sí, se la jugó, hizo mucho, habló hasta, tuvo que hablar en distintas embajadas para que pueda salir el compañero. Así que... gran trabajo de la producción de Conciencia Pública. Así es. El equipo técnico de este programa. También un saludo a Mauricio Rebolledo, a Nicolás, a Sharon, a la compañera Nani, que también siempre da una mano. A David, que está en el piso de ELU 14. Y a David. Es colectivo el tema. Exactamente. Pero sí, interesante, también el papel de los jóvenes como base, ¿no? Base de la lucha, base de las transformaciones y base en este caso de el movimiento social y político en Bolivia. Y importante cuando nosotros decimos que no hay que aislarse, que no hay que quedarnos solamente con el contexto nuestro de adentro de casa, entender lo que está pasando en Latinoamérica, en nuestra Latinoamérica, en donde estamos con situaciones de fragilidad democrática en varios países, y la pandemia ha contribuido a esto. Con lo cual, la necesidad de abrir un poco el campo en eso, que es también un poco lo que nos hemos propuesto. Sí, por eso, Pedro, es importante tratar de empezar a elevar la discusión política, dejar de mirarse el ombligo de cada uno
que no hay que seguir siendo individualista y hay que terminar con el sálvese quien pueda, hay que recuperar el compañerismo, la solidaridad entre nosotros, tenemos que formarnos para el nuevo tiempo que estamos viviendo y el tiempo que viene, necesitamos más unidad en el campo popular, más debate político, pero es importante escuchar a un cuadro político como Tupac, un compañero joven que ha expresado en nuestro programa la importancia de los jóvenes y cómo se han politizado en Bolivia. También fue un proceso que hubo en Argentina donde los jóvenes se politizaron, especialmente del 2003-2004 para acá, donde ya no nos chupamos el dedo, donde opinamos, tenemos voz propia, donde estamos organizados o ni seguimos organizando, porque tenemos un proyecto político, y lo que sí, bueno, tenemos que profundizar para ser parte de la discusión política. Yo creo que viene ese proceso. Hoy, en nuestra provincia de Santa Cruz, por lo menos más allá de la opinión de cada oyente que nos está escuchando, nosotros hoy necesitamos en la provincia de Santa Cruz recuperar el debate político en el frente de todos y empezar a convocar a todos los sectores para, obviamente, opinar, ver cómo estamos, profundizar, y en qué podemos ayudar cada uno para tener una provincia más próspera y una provincia donde nos merezcamos vivir mejor, ¿no? Ahí en cuanto a y no dejar de olvidar los intentos de olvido sobre nuestra provincia que se hicieron durante los últimos 4 años, con el abandono total a todos, desde los subsidios de los que hablábamos antes, pasando por toda la obra pública paralizada en Santa Cruz, con miles de puestos de trabajo perdidos. Arrancamos un 2015 con 2.000 despidos en la obra pública y todo lo que siguió después, el parate de nuestra usina termoeléctrica, el abandono de la usina y la desidia con la que se encontró de frente de todos el ICRT, el abandono del Peliche y del SAMIC, en donde, si no hubiera sido por las organizaciones políticas y sindicales, en el caso de ATE también, ahí al pie del cañón, en las rutas, parando a Gendarmería cuando querían venir a reprimir a las y los compañeros en Río Turbio, y toda esa organización política que logramos sin violencia, creo que digamos, hay que destacarlo. Digo, estábamos así y hoy, bueno, creo que hay una madurez en donde en Santa Cruz tenemos que lograr ese restablecimiento democrático, pero fundamentalmente de unidad, ¿no? de la provincia, con medidas que ya están impactando, ¿no? Sobre lo social, sobre la contención y demás. Pero bueno, claramente vamos queremos ir hacia la industrialización, el trabajo genuino, lo productivo, digamos, hacia una provincia autosustentable, digamos. Sí, por eso, Pedro, en el marco que estamos hablando, si en la época, una de las épocas más nefastas de nuestro país, que fue la época de Macri gobernando el país, si estuvimos todos juntos en la resistencia, o por lo menos gran parte del pueblo y de las organizaciones en la resistencia, para que no nos sigan achicando, bueno, gran parte del pueblo ahora tiene que pasar a la ofensiva, con debate político, con diferencias, pero hay que pasar a la ofensiva sin romper. Tenemos que ser protagonistas y los gobiernos populares, desde nación para abajo, tienen que abrir los brazos para que el pueblo, los jóvenes, las mujeres, las organizaciones, los dirigentes, podamos discutir, podamos debatir, podamos opinar, podamos aportar, no solamente para engrandecer nuestra nación, sino también para transformar nuestra provincia en pos de nuestro pueblo. Y eso hay que hacerlo, porque si en las malas estamos todos, en las buenas también tenemos que estar todos. Y estamos yendo a un proceso que hay que reconstruir este país en la miseria donde nos dejó un gobierno que gobernó para una élite que no entiende que perdieron, por eso los medios de comunicación masivos, que son grupos económicos, avanzan y todo el tiempo intentan meter el odio y agrandar la grieta en nuestro país. Por eso son las tapas
no los voy a nombrar, la tapa de dos medios de comunicación todos los días, sacan tapa en contra del pueblo, todos los días mienten, no solamente esos medios de comunicación masivos, sino también sus satélites en nuestra provincia, todo el tiempo mintiendo, todo el tiempo instalando el odio, todo el tiempo instalando la desconfianza. Son los que no tienen paz interior, los dueños de esos medios de comunicación, que solamente tienen el signo peso en la frente y hacerle daño al pueblo, porque si vos decís, bueno, tenemos un medio de comunicación que desde la crítica construye, bueno, bienvenido sea, pero estos desde la crítica destruyen e instalan odio permanentemente en nuestro pueblo. Bueno, ahí está una de las discusiones que también venimos dando, ¿no? Y que hay que dar en cuanto a la comunicación popular. Digo, la concentración mediática sigue siendo un problema en nuestro país, más allá de, bueno, de las nuevas medidas, que también, en el caso de la derecha argentina y el poder concentrado, fueron provocaciones del gobierno. Para nosotros fueron medidas justas, pero el caso del decreto que declara servicios públicos a la telefonía celular, internet y el cable, para el pueblo argentino es una medida justa, de justicia social. Pero en todo caso, para el poder concentrado, los dueños de todas esas corporaciones, que manejan no solo la telefonía, ni internet, ni el cable, sino que son parte, por ejemplo, de los grandes pools de soja, son parte de los acreedores financieros, nuestros acreedores financieros, forman parte de esos sectores, digamos. Para ellos fue básicamente una provocación del gobierno hacia ellos. Y por eso la contraofensiva, ¿no? Ellos, después de estas medidas, como así también el impuesto a las grandes fortunas, se fueron, por eso digo que nada es casual, digamos, se fueron generando toda esta serie de matices sospechosos, las marchas anti-cuarentena, bueno, gente gritando por la libertad como si estuviera coartada la libertad en nuestro país. Digamos, todas estas cuestiones no hay que verlas como situaciones aisladas, más allá de que seguimos siendo mayoría. El análisis, digo, son provocaciones, me parece, que son interesadas, digamos, y tienen que ver con esa vuelta, ¿no? Sí, pero no hay que subestimar al enemigo, Pedro. Exacto. Están ahí, todos los días muestran sus uñas, no hay que subestimar, por eso hay que seguir construyendo más poder, más confianza, más organización en nuestro país y obviamente en nuestra provincia. Bueno, Pedro, ahí nos dice nuestro productor que ya están nuestras 3 invitadas para la mesa de debate. Se nos está pasando volando esta casi 2 horas de conciencia pública, así que vamos a una pausa, ¿te parece, Pedro? Y volvemos con la mesa de debate. Volvemos con Conciencia Pública por LU14 y todas las radios de Conciencia Pública. En este, no sé, número de programa, pero venimos con varias ediciones ya de Conciencia Pública. En este caso, bueno, con Alejandro Garzón y las nuevas invitadas o las nuevas invitadas que tenemos para esta parte final y mesa de debate. Tenemos, y ya la estamos mostrando en pantalla seguramente, a Nadia Estrada, secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, compañera militante. Abigail Mazú, también comunicadora y militante del campo popular, como también a la compañera Olga Reynoso, secretaria general de ATE Santa Cruz y de la CTA Autónoma, y también una militante del campo popular, como nos gusta llamarlos a los compañeros y compañeras. Bueno, bienvenidas. Nosotros hoy armamos esta mesita para discutir justamente los temas de la semana. Y el tema de la semana para nosotros, que nos gusta un poco latinoamericanizar la cuestión desde siempre, porque entendemos que es integral y que el contexto santacruceño y argentino no está ajeno a las realidades latinoamericanas. Entendemos que hay que contextualizar siempre lo que nos pasa adentro de casa con lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, hoy, y como esta semana se proscribió o se inhabilitó a las elecciones del 2021 a Rafael Correa y a la elección del 18 de octubre a Evo Morales, hicimos un pequeño análisis y bueno, queríamos consultarle a cada uno de ustedes
no solo el rol militante, ¿no? Y de organización, y más allá de que nosotros hay un apoyo irrestricto a la democracia, por lo menos del gobierno argentino, es el único país que está apoyando o que está diciendo que en Bolivia hay un golpe militar. Bueno, ¿cuál es el rol de los militantes hoy, digo, en ese campo que es Latinoamérica, la patria grande, lo que en algún momento supimos construir? Y empiezo con Abigail, que nos des un pequeño análisis. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Gracias por la invitación. Antes que nada, a esta, no mesita, vamos a decirle mesaza, no vamos a bajarle el precio. Vos sabés, Peter, que esto es algo que muchas veces hemos conversado entre los compañeros y las compañeras. Con la irrupción a nivel nacional de Néstor a la presidencia, no solamente lo político empezó a ser una cuestión más cotidiana en nuevas generaciones, sino también lo político mirado también con el encuadre de la política latinoamericana, más allá del rol que después tuvo Néstor en la UNASUR. Me parece que nosotros como militantes políticos, históricamente, o cuando empezamos a formarnos, y yo lo digo en términos de generación, quizás, salvo algunas expresiones como la de Cuba, por ejemplo, que es una revolución que tiene sus años, no teníamos tan cercana la política latinoamericana. Y creo que con la irrupción de Néstor a la presidencia y ese bloque sudamericano que se conformó con Lula, con Chávez, con Correa, en su momento también Bachelet y demás, empezamos nosotros como generación a formarnos en la política latinoamericana. Y formarnos en la política latinoamericana me parece que también implicó que tengamos conciencia, y como lo dice el nombre, ¿no?, de este espacio, conciencia pública, me parece que implicó empezar a tener conciencia de que Argentina no estaba sola y que las decisiones políticas siempre estaban vinculadas también con nuestros países hermanos. Lo que sucedía en un país no era aleatorio de lo que podía llegar a suceder en otros. Lo tuvimos con lo que fue la implementación de las dictaduras y el Plan Cóndor en aquel momento, y también se fue dando cuando tuvimos ese toque potente de la UNASUR y de los diferentes países de Latinoamérica, y también se vio con el tiempo mucho más desvirtuado y mucho más golpeado con lo que empezó a suceder en Argentina y también en países hermanos como Brasil, la situación de derrocar por todos los medios y deslegitimar los gobiernos populares que hubo en Latinoamérica. Y en eso creo que una de las cuestiones fundamentales que todavía nosotros lo tenemos como argentinos y como región en boga y latente, tiene que ver con los procesos de lawfare, tiene que ver con cómo han jugado la justicia y cómo han jugado los medios de comunicación. Yo creo que en algún momento creímos como sociedad y como región que quizás la situación de los militares en las calles había sido subsanada o que quizás no lo íbamos a volver a permitir. Creo que en Argentina ha dado muestras de eso, lo hizo en su momento con con ese famoso 2x1 que querían liberar a los militares, esa fue una de las primeras y mayores manifestaciones grandes en contra del gobierno de Macri, y me parece que eso mostró que Argentina no está dispuesta a retroceder en eso y que verdaderamente existe el nunca más. Pero no fue así en otros países. De hecho, la presidencia de Bolsonaro y su origen, su raigumbre vinculado a lo militar y a la derecha, demuestra que todavía hay un sector muy fuerte vinculado también a los militares, también ha pasado en Bolivia, que no está dispuesto a ceder sus privilegios, que nosotros no sé si lo podríamos decir que fueron privilegios, sino que en realidad en aquel contexto lo que se hizo fue equilibrar el poder y hacer una patria más justa. Lo que sucede en Bolivia, que bueno, de la mano de Alberto, haber dado en su momento asilo al compañero Evo Morales y a García Linera, demuestra que en ese sentido en Argentina, por lo menos con esta conducción política,
seguimos pensando Latinoamérica como hermanos, y también, como decía Néstor en su momento, es una frase que a mí me quedó muy grabada, que era pensar el mundo en clave argentina, pensar Latinoamérica en clave argentina, ¿no? Yo digo, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Bolivia, me parece que son hechos repudiables, que en realidad se vuelve a poner en tensión hacia dónde van a caminar, hacia dónde va a caminar la patria grande, y me parece que como militantes, y para cerrar y para retomar tu pregunta, Peter, me parece que una de las cuestiones que tenemos que hacer es estar atentos y atentas, como creo que estuvimos en lo que fue el último hecho de público conocimiento en la provincia de Buenos Aires y en la residencia de Olivos, donde los policías armados rodearon la casa de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también la residencia de Olivos del presidente, ¿no? Me parece que en una primera instancia lo que hay que hacer es estar alertas y atentos a todo lo que sucede en términos latinoamericanos y en la patria grande, no desconocer que el capital financiero, que Estados Unidos, y que todo ese sector que siempre estuvo en detrimento de que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, sigue vigente, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que lo que hay que, lo que uno tiene que promover y que tiene que generar es volver a esa raíz, volver a ese origen de la patria grande, de los pueblos hermanados, pensando en proyectos y en instancias productivas de desarrollo energético, políticos, económicos, de desarrollo en general que fortalezcan la región. Creo que no tenemos que perder, como en su momento dijo Néstor, esa mirada de pensar Argentina en clave, pensar el mundo en clave latinoamericana, y en clave argentina también, ¿no? Me parece que uno no tiene que perder de vista que nosotros solos podemos ser buenos y podemos tener un buen gobierno y podemos acceder y conquistar nuevos derechos, pero si lo hacemos en clave latinoamericana, en el marco de la patria grande, como nos enseñaron en su momento San Martín, Bolívar, y después Lula, Chávez, Correa, Cristina, Néstor, el Pepe Mujica, ¿no? Digo, me parece que hay que mirar hacia ese lugar y entender que es un proceso complejo el que estamos viviendo, pero bueno, Argentina tiene un gobierno democrático, popular, como lo tiene México también, ¿no? sin sus dificultades, pero creo que no hay que perder de vista eso, y hay que tener esa contracción a la lectura y estar alertas de no dejar de pensar Argentina, el mundo y Latinoamérica con la concepción de la patria grande, pero principalmente, como decía Néstor, pensar Argentina pensar Latinoamérica en clave argentina. Bien, no te quise cortar, pero entiendo que tenemos que darnos el espacio para conceptualizar primero. Vamos con Olga. Olga, y el papel también de las organizaciones, ¿no? En esta lucha, en lo que ha sido la construcción también de la patria grande, y de cómo hoy el desafío de esa unidad que continuamente está amenazada, digamos, por distintas provocaciones, ¿no? Continuamente tenemos intentos de dividir al campo popular, y bueno, cómo juegan, ¿no? O cómo operan los diferentes intereses sobre nosotros, nuestras organizaciones, y también el campo popular en general. Sí, me traía recuerdos de una participación, la verdad que aún no tuvimos la posibilidad de hacerlo, en el marco de los 40 años de la CUT, cuando Lula ya no era presidente y dio su discurso. Él ya venía hablando, diciendo y teniendo esa perspectiva de que en Latinoamérica no se hablaba de unidad en esos momentos, ¿no? Y creo que después vino todo lo peor, que, bueno, claramente lo decía Abigail, en el cual estos procesos, no solo de derrocar los gobiernos populares, sino también de generar, tanto por parte de la justicia y los medios de comunicación, esta división, ¿no? Primero fue entre los países de Latinoamérica y después fueron dentro de los países en los procesos que, bueno, que todos conocemos y que Abigail lo planteó bien. Me parece que en ese momento Lula nos decía y nos planteaba volver a mirar la región como un todo, como esto de la patria grande, y que
yo no sé, estos son compañeros que miran y respiran bajo el agua, ¿no? Y que él planteaba en esos momentos el proceso que se venía, por lo menos, vislumbrando en algunos de los países, que creo que fue el primero, Brasil, y que claramente teníamos las organizaciones sindicales, las centrales obreras, la obligación, el deber, pero también el compromiso militante de seguir en ese sentido hablando de la unidad de la clase trabajadora en un principio, que quienes son los que sostienen fuertemente los gobiernos populares en lo que sostuvieron y sostienen en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me traía, mientras Abigail hablaba, y la pregunta, digo, esos recuerdos de poder entender que la clase trabajadora a veces nos divide en esto de decir clase media baja, no, somos clase trabajadora y quienes somos los que sostenemos en el marco de la unidad los gobiernos populares, y que hoy estamos en un momento, yo lo hablaba ayer con compañeras, creo que estamos en un momento de un punto de inflexión donde tenemos la oportunidad de un cambio, de un nuevo orden en el mundo, y que las organizaciones sindicales y las centrales obreras principalmente, en conjunto con organizaciones sociales y políticas, esto que vos decías, ¿no? En un marco de unidad, pensar nuevamente en esa unidad de la patria grande, pensar nuevamente en la unidad hacia dentro de la clase trabajadora, que es tan difícil y que no nos permiten poder lograr. Por eso, este cambio del nuevo orden, que creo que no solo lo tenemos que discutir, debatir, sino también generar conciencia que hay que generar el protagonismo no solo de las mujeres, de los jóvenes, sino el protagonismo también de los líderes que tenemos en Latinoamérica, y que claramente hoy, como ustedes lo decían anteriormente, están proscriptos o fueron proscriptos, y que sigue avanzando ese proceso, ¿no? Pero creo que estamos en un momento que podemos, yo la verdad que soy una de las convencidas, y creo que no somos tampoco los convencidos, que podemos retomar desde ahí y lograr mínimamente en Latinoamérica cambiar estos procesos que tan mal nos hacen, ¿no? Hablando, bueno, que decíamos de economía y eso, el gobierno de Macri ha venido, la verdad, a dar estas oportunidades para que no solo la clase trabajadora, sino los compañeros que están también en la informalidad, en los cooperativismos, los pequeños y medianos emprendedores, los microemprendedores, quedar afuera de un modelo de país que quisieron instalar y profundizar en estos últimos 4 años del gobierno de Macri, que también es como que preparar una sociedad totalmente dividida, totalmente marginada, para que no genere conciencia, para que no podamos acceder al sistema de salud que nos propongan poder salir en el conjunto de la sociedad, de la clase trabajadora, a luchar por mejores condiciones de trabajo, por creación de empleo. Creo que Macri vino como a profundizar eso y a no permitirnos crecer o generar bases fuertes para volver a tener esa ola en Latinoamérica de gobiernos populares. Bien lo dice en su discurso García Linera, que estas son oleadas, ¿no? Que no son ciclos, que son oleadas, o sea, en que cualquier momento, si todos generamos esa conciencia y todos estamos convencidos hacia dónde tenemos que ir, podemos ir revirtiendo estas épocas, estos cambios, que sin ninguna duda hoy yo creo que no solo Latinoamérica, sino que el mundo necesita poder, desde la clase trabajadora, generar estos cambios de nuevo orden también. Yo creo que Macri logró quebrar varios pisos, económico, social, pero hay un piso que no logró quebrar, que es el piso de nuestra identidad y de nuestros derechos humanos, y se notó con nuestra organización ante la amenaza del 2x1, por ejemplo, en donde pacíficamente y en resistencia, pero organizados y no violentos, logramos frenar esa medida, por ejemplo. Y me parece que tiene que ver con la madurez política que por ahí logró Argentina en Memoria, Verdad y Justicia, que otros países por ahí no han logrado y no se han, o no se han permitido la discusión todavía. Y creo que eso es un punto a favor de nuestro país para haber logrado sacar a Macri, por ejemplo, digamos, hasta acá, digamos, no.
digamos. O hasta acá sí, perdón. Digamos, de acá para abajo, no. Y en eso estamos de acuerdo todos los argentinos. Presento a Nadia Estrada también, ya la había presentado, pero para que nos haga también desde el punto de vista de los derechos humanos y entendiendo que Argentina es uno de los pocos países que ha quedado con gobiernos progresistas. Buenas a todos. Un gusto, como siempre, agradecer la invitación y felicitaciones por el programa. Lo estuve escuchando y lo vengo escuchando y la verdad que un contenido más que importante para la construcción y la deconstrucción que necesitamos en nuestras sociedades. Coincidir plenamente tanto con Olga como con Avi, creo que las compañeras han sido sumamente claras en la cuestión. Creo que históricamente nuestra región ha padecido la sangre desde los comienzos. Creo que seguimos en una disputa histórica sobre la soberanía y sobre la independencia económica. Creo que no hemos logrado del todo, en una metáfora lo digo, sacarnos de encima la corona que tanto generó, ¿no? Digo, que tanto daño generó y que tanto sometimiento nos trajo en diferentes ámbitos, ¿no? En los económicos principalmente, en los políticos, en los culturales, y cómo ciertos sectores mínimos, pero con muchísima concentración de poder en la región latinoamericana, siguen reproduciendo y defendiendo esa dominación exterior por sobre los pueblos latinoamericanos. Creo que coincido plenamente también en que son oleadas, que no son ciclos, coincido plenamente, no son ciclos. Creo que como pueblos vamos dando grandes avances en la historia, en el que aún no logramos la emancipación plena, pero tengo la firme convicción también, igual que como lo decía Olga, de que lo vamos a lograr en algún momento, que vamos avanzando. Tenemos algunos retrocesos, impuestos obviamente, y en general siempre incentivados desde el exterior, pero que como pueblos vamos avanzando en derechos, vamos avanzando en organización. Creo que si revisamos en el tiempo las organizaciones, excepto incluso con los sanguinarias de la dictadura, no lograron romper con la organización popular, la organización de los y las trabajadoras, con las organizaciones políticas y demás, ¿no? Que vinieron por eso, de hecho. Vinieron siempre primero por lo económico, y para poder lograr lo económico siempre por los cuerpos y cuerpas, ¿no? De las organizaciones. Coincido plenamente, en cuanto a derechos humanos, es una cuestión, siempre lo charlamos y demás, que el trasfondo, hay una frase de los organismos que a mí me gusta mucho, siempre la digo, pero dice, ellos luchaban por un país para todos, se lo llevaron por un país para pocos. Es el masculino, por eso no uso solo inclusivo. Es una frase histórica, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, en realidad, el trasfondo económico y político del porqué de las dictaduras. Del destrozo del auge de los gobiernos populares durante los 50, y tenemos infinidad, lamentablemente, de ejemplos en la región latinoamericana. Claramente creo que el camino es la unidad, el poder entendernos como región y lograr alguna vez la emancipación en conjunto, que estuvimos creo que a poco de lograr, se logró en gran parte, ¿no? Pero estuvimos a poco por ahí de lograr que se sostenga en el tiempo esa construcción y esa unidad latinoamericana, que creo que a más de una y de uno que estamos acá se nos ha caído las lágrimas cuando vimos a los países de la región, que incluso con diferencias de mirada en algunos puntos y con muchísimas otras similitudes, el entender que el camino latinoamericano es el de la unidad y es el de la patria grande. Pero bueno, también como vienen estos momentos complejos, creo que también como pueblo siempre hemos aprendido a ir organizándonos en ese camino para después dar un pasito más adelante, ¿no? Y que queda en el tiempo y que lo demostró, por ejemplo, si vos decías lo de el no al 2x1, fue un claro ejemplo de cómo la organización, cómo la comunidad organizada, pese a los avances durante un gobierno de derecha, sostuvo esa conquista que en el tiempo lograron las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, sobre memoria, verdad y justicia. Creo que decir, bueno, ese piso como sociedad lo vamos a sostener. Pasó también con las domiciliarias, el intento de domiciliarias, muchos genocidas, la expresión popular constante de decir, del resto hablamos, pero acá está el piso, ¿sí? Este es el piso. Ale. Bueno. Perdón. No, por favor. Bueno, estamos hablando con Abigail Mazú, Nadia Estrada, Olga Reynoso, y yo le voy a traer un tema más provincial. Obviamente que el tema de Latinoamérica
Es un tema apasionante, es un tema que hay que seguir trabajándolo, hay que seguir instalándolo, hay que seguir debatiendo, especialmente en estos momentos políticos intensos que vive nuestra región. Pero les voy a traer algo más provincial. Sé que el reclamo de nuestras compañeras militantes mujeres es que no solamente hablan de feminismo, sino que hablan en general, pero yo les voy a traer algo puntual para que el pueblo de Santa Cruz por lo menos se entere de su opinión política sobre dos temas importantes que por lo menos para nosotros igual, más allá que seamos varones, porque creo que es un todo. ¿Qué opinan sobre el proyecto de ley sobre el Ministerio de la Mujer en la provincia de Santa Cruz? Y con esto que anunció la gobernadora del Observatorio Provincial de Violencia por Razones de Género en nuestra provincia. Cualquiera. Empezamos por Abigail, que ya... Respetamos el orden anterior. Exactamente. Bueno, primero, antes que nada, todo tipo de iniciativas que tienen que ver con debatir sobre los derechos y sobre las desigualdades siempre es bienvenida. Eso por un lado, ¿no? Debatir sobre la creación de un Ministerio de las Mujeres en este contexto, en un contexto donde se pone en evidencia la necesidad de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y en un contexto también, en el marco de esta pandemia que ha mostrado también las desigualdades, no solamente las desigualdades en acceso a determinadas cuestiones, sino también las desigualdades en las tareas en el hogar, las desigualdades en la posibilidad económica, y obviamente ha visto acrecentada la violencia de género. Entonces, en este contexto donde venimos con la marea verde también, la revolución de las hijas, como hemos leído también por ahí, digo, hay un contexto histórico que trasciende a Argentina también, y esto es muy importante porque retomamos un poco lo anterior, ¿no? Es mirar el feminismo también en clave mundial, en clave latinoamericana. Han habido multiplicidad de manifestaciones de colectivos de mujeres expresándose en contra de la violencia, de los abusos, del maltrato y de las desigualdades. Entonces, en este contexto, en Santa Cruz, poder estar con una gobernadora mujer, estar debatiendo un proyecto sobre la creación del ministerio, me parece que de por sí es un excelente piso. El otro día conversábamos con compañeras, porque esto también hay que decirlo, esta es una iniciativa que, esto, y lo digo en términos personales, ¿no? Es una iniciativa que prende la llama, prende el fuego del debate. Es un primer piso para empezar a debatir un montón de otras cuestiones. Y se está debatiendo en las localidades, se está debatiendo en diferentes espacios, y se está dando a conocer. Entonces, tiene un piso que, digamos, prende este fuego y esta llama, pero también se está debatiendo de manera colectiva. Entonces, ese es otro punto a favor que tiene una propuesta como esta. Y también me parece que es muy importante rescatar, y lo vuelvo a traer a Néstor, porque yo recuerdo, y es algo que conversábamos también en una de las últimas oportunidades, recuerdo que tanto Néstor con el matrimonio igualitario, como que fueron a plantearle, a decirle queremos el matrimonio igualitario, Néstor lo que dijo es milítenlo. Creo que en algún punto también esta iniciativa tiene esas características de Néstor en su gestión, cuando una de las primeras medidas que toma es borrar de un plumazo la ley de obediencia de vida y punto final, y pedir perdón en nombre del Estado en lo que tenía que ver en materia de derechos humanos. Digo, pero lo que hizo, más allá, digamos, de las leyes y de la inversión y del trabajo en políticas de derechos humanos y políticas reparativas, lo que hizo fue recoger luchas históricas, sin dejar afuera a todos esos movimientos históricos de hombres, de mujeres, que como bien decía Nadia recién, ¿no? Militantes por los derechos humanos. Entonces, digo, en ese contexto, Néstor lo que hizo fue tuvo la voluntad política de recoger esas expresiones y luchas históricas, y ponerlas en el Estado como política pública, como políticas de Estado. Y en este caso en particular me parece que trabajar en la conformación, sentirse parte, porque eso, todas nos sentimos y deberíamos sentirnos parte de este proyecto. Sentirse parte de este proyecto implica reconocer la lucha, el trabajo de tantísimas compañeras a lo largo y ancho de esta provincia como del país, para poder tener estos espacios de reivindicación de nuestros derechos y
Y creo que es una oportunidad histórica. Y vos, Alejandro, decías recién, bueno, las compañeras pueden hablar de otras cosas también, digo, obviamente, pero querías ir a este punto, pero sabés que yo creo que hay algo particular en la creación y en la conformación del Ministerio de las Mujeres, y es que la conformación de un ministerio no va a resolver la problemática, o las problemáticas a las que estamos sometidas o atravesadas las compañeras. Es un ministerio que entiendo debe ser transversal, porque lo que le pasa a las compañeras tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con su situación gremial, con los sindicatos, con la política económica, productiva. Digo, este ministerio no viene a resolver todas las desavenencias que puede tener una mujer, una compañera, una joven, una niña, sino que me parece que es, o se puede proponer como un espacio que vaya reuniendo la integralidad y el acompañamiento de todas las áreas del Estado. Porque nosotras, digamos, no nos movemos como gueto, o sea, tenemos actividad política en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el comercio, en los sindicatos, como Olga, con las responsabilidades en el Estado, digo, estamos atravesadas por la sociedad. O sea, entiendo que es un lugar que tiene que convocar también a los compañeros con los que caminamos en la cotidianidad a debatir con nosotras también cómo reducir las desigualdades, cómo generar nuevos pisos de derecho. Entonces, la verdad que es una iniciativa que la celebramos, que creo que el debate, se prendió el fuego y ahora, digamos... Voy a sacar el micrófono. Bueno. No, nos queda poco tiempo, se nos hace todo muy corto. Gracias, compañera. Bueno, Olga, sobre el tema ministerio. Sí, y yo para enganchar con el tema anterior, y trato de hacerlo lo más cortito y rapidito, Latinoamérica ha sido una de las regiones que más del 65% de todos sus estados han logrado la despatriarcalización de las estructuras burocráticas, pero solo un país ha logrado en un porcentaje alto de, en la política pública del andar, lograr tener esa despatriarcalización en la política pública. Y ha sido Bolivia. Digo, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, han sido uno de los países que han logrado en la estructura burocrática despatriarcalizar las organizaciones del Estado, pero solo Bolivia ha logrado ponerlo en política pública que llegue a las compañeras mujeres, ¿no? En lo cual retomo que podemos generar estructuras burocráticas como es el ministerio, digo burocrática como del Estado, ¿no? Como parte institucional del Estado, pero si no ponemos una mirada o no ponemos contenido a esa dirección que va a llevar el ministerio, la verdad que va a quedar como queda muchas de las leyes que intentan regularizar las relaciones laborales de los trabajadores, sin contenido y solo aplicables de la parte más dura y no donde el trabajador pueda debatirlo. Traigo así como para comparar. Lo que digo es que la propuesta del ministerio ha sido un triunfo del movimiento de mujeres, no solo en Santa Cruz, digo, sino en todo el país, que han venido teniendo esta trayectoria o haciendo este cauce para poder hoy lograr entender o que se entienda que para qué hoy las mujeres, géneros y diversidades necesitamos un ministerio que pueda aplicar política pública y que pueda empezar a resolver las necesidades. Obviamente, y es un debate, coincido con Abigail, que se empieza a dar en el marco de lograr entender que ese ministerio no tiene que ser un ministerio como el resto, sino que tiene que ser un ministerio que despatriarcalice la política pública, un ministerio que tenga una visión más integral, un ministerio que sepa que pueda hacerlo en el marco de la soberanía de las mujeres, tanto económicas, sociales, políticas. Digo que para nosotros esa es la forma que venimos caminando dentro del movimiento de mujeres, un debate integral, no solo que tiene que ver con vivir una vida libre de violencia, sino también con la promoción de trabajo, con el desarrollo de las compañeras mujeres, géneros y diversidad. Digo, tiene que tener esa mirada, si no, digamos, sí se va a convertir en una estructura burocrática que no tenga política pública. Me parece que sí, y las mujeres
estamos acostumbrados a tener ese trabajo en red, estamos acostumbrados a debatir transversalmente los temas, esto que yo te decía, lo económico, lo social, lo político, la ley de violencia, la ley de protección integral de niños y adolescentes también tiene que tener una transversalidad con este ministerio, la ley de protección del adulto mayor. ¿Por qué? Porque ese ministerio tiene que abordar profundamente y elaborar y que llegue como política pública no solo la territorialidad, sino también el sistema de cuidado que hoy genera un modelo para la desigualdad con las compañeras mujeres, géneros y diversidades. Me parece que sí, vamos en ese camino, no solo en los debates, sino que también esa política pública se haga acción en toda la provincia. Me parece que podremos llegar a tener un ministerio que refleje la necesidad de las mujeres, género y diversidad. Bueno, y vamos con esta cachorro ahí esperando, pero la tenemos a Nadia. La vamos a empezar a invitar de a una, me parece. Te dejaron 2 minutos. Hablamos mucho. Sí, no, bueno, a ver, coincido, creo, primero que es una cuestión histórica, que es gracias, coincido, al movimiento de las mujeres en su amplitud, también al movimiento de mujeres en Latinoamérica, ¿no? Creo que digamos que el movimiento popular de mujeres en Latinoamérica, dado los grandes saltos, me pareció muy importante esto de resaltar, es de mujeres, géneros y diversidades. Es de aquellas que han padecido y padecen históricamente el patriarcado y que necesitan una jerarquización de la política pública. Digo, y no va a ser burocrático en la medida, entendiendo lo que planteo, en la medida que hay organización popular que tiene una necesidad. Y sí, son les niñes, son les adultes, las diversidades sexuales, los diferentes géneros que conviven en esta sociedad y que todavía siguen luchando por una ley integral trans, y las mujeres que históricamente también con todo ese conjunto padecemos el patriarcado, padecemos esa dominación que en su máxima expresión es el femicidio, pero que en la diaria constantemente sufrimos la violencia machista. Hay que decir, la jerarquización, un espacio que tiene que ser integral, que tiene que ser transversal, tiene que poder dar esa batalla en todas las estructuras de la sociedad, y me atrevo a decir tanto públicas como privadas, para erradicar el machismo, en este caso en Santa Cruz, articulándonos con los diferentes espacios institucionales de diferentes lugares, de distintas provincias del país y mundo. Pero recalco esto, es para quienes, no es para las mujeres, lo digo, es para aquellas que padecen diariamente el patriarcado. Creo que ahí lo decía muy bien Olga, digo, no es solo para las mujeres, porque ahí sino también estamos perdiendo de vista una lucha colectiva, además de sorora, colectiva, para quienes padecen ese sistema que también de trasfondo tiene una dominación económica, porque el patriarcado históricamente lo que viene a hacer es imponer un sistema económico desigual, en el que explota dentro de ese sistema a las mujeres, a los diferentes géneros, a las diversidades sexuales, porque impone cierta normativa en ese sistema económico, y a las niñas. Entonces creo que es, digamos, un hecho histórico, la jerarquización que tiene que ir acompañada de políticas públicas, y que yo ya me atrevo a decir que no va a ser burocrático porque el pueblo lo está pidiendo, y cuando el pueblo lo pide es porque la necesidad es real. Entonces nunca va a ser simplemente una estructura, como sucedió, lo decía Abby, con el matrimonio igualitario, que dio también lugar a las diferentes direcciones y áreas de diversidades sexuales que se crearon en todo el país, que dio lugar a tener un lugar en el Estado de la construcción de esa lucha que en las calles ya estaba. Yo creo lo mismo, que acá en Santa Cruz la lucha feminista y de las disidencias ya está en la calle. Lo que necesitamos es que se pueda traducir con una jerarquización en la política pública. Excelente. Espectacular. Tenemos que ir al corte. Vamos al corte, le agradecemos a Abigail Mazú, Olga Reynoso y Nadia Estrada por esta mesa de debates. Obviamente queda mucho por hablar, la vamos a convocar nuevamente en otro programa para poder ampliar los conceptos y aparte para que nuestro pueblo se siga enterando y también interesando sobre estos temas políticos y sociales. Así que le agradecemos de corazón y muchas gracias por estar en Conciencia Pública. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Conciencia Pública por el 14. Bueno, retomamos nuestro programa radial de por el 14 Radio Provincia de Santa Cruz, Conciencia Pública, y bueno, hemos tenido un programa muy importante que hemos hablado de la situación de Latinoamérica, de nuestra provincia con respecto al Ministerio de la Mujer, entre otros temas.
Y ahora, como hemos prometido, tenemos ya en comunicación al secretario general de ATE Nacional y secretario adjunto de la CTA Autónoma Nacional, el compañero Hugo Cachorro Godoy, donde vamos a hablar distintos temas que hacen a la realidad política de la Argentina, que tiene que ver con la situación del reclamo salarial, que luego hemos visto una movilización con el tema de la policía bonaerense en la casa del gobernador Kicillof y en la Quinta de Olivos, donde reside el presidente. Y también le vamos a preguntar sobre la reunión que ha estado con el ministro de Salud de la Nación y la reunión que tuvo con Evo Morales ahí en Capital Federal. Así que bueno, le damos la bienvenida. Cachorro, buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos acá en Santa Cruz por el U14. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación y bueno, una alegría de compartir este encuentro. Bueno, Cachorro, ¿cómo antes de profundizar el debate político, qué sentiste, cómo viste esta situación de la policía bonaerense días atrás? Vos que sos de la provincia de Buenos Aires, más allá que sos dirigente nacional. Sí, bueno, creo que tiene muchas aristas, muchas y no hay que simplificar el debate. Creo que hay una primera arista que el propio gobierno ha reconocido y que ha dado respuestas, que tiene que ver con las dificultades salariales, los problemas de carácter laboral y los problemas de necesaria organización sindical que tienen esos trabajadores de la seguridad pública y que, bueno, cuando no se resuelven adecuadamente, y acá llevamos muchos años de esa situación, y fundamentalmente asociada con otra situación, que es el autogobierno de estas fuerzas de seguridad, que es la más grande del país. Son entre 90 y 100.000 agentes armados, y desde el último intento de reforma policial para terminar con la policía que había dejado Camps y la dictadura genocida, que fue el intento de Arlanián primero y de Juanpi Cafiero después, durante los años de Scioli y de Vidal se volvió a una estructura de autogobierno. Y esto lamentablemente en los últimos 8 meses no se ha modificado. Por lo tanto, es una estructura vertical, militarizada, y que responde o a los mandos verticales de comisarios generales, o a las estructuras de poder y de autofinanciamiento cuasi mafiosas que se han generado a lo largo de estos años. O sea, que hay un componente complejo entre necesidades legítimas de los trabajadores que están encima ejerciendo un plano de estar, al igual que los trabajadores de la salud, en primera línea de atender en el marco de la pandemia, con enormes dificultades económicas, salariales y laborales, una estructura vertical que está por fuera. La democracia no entró nunca en la policía de la provincia de Buenos Aires. En 37 años de vida democrática hubo un intento con Arlanián y con Juanpi Cafiero en los tiempos en que Solá era gobernador, pero no se avanzó. No hay una estructura sindical, no hay un reconocimiento de condición de trabajadores, y por lo tanto quien hace un reclamo lo despiden inmediatamente, y entonces se constituye una estructura disciplinada a una estructura cuasi militar interna que está por fuera del funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Esto me parece que es importante analizarlo, porque no hay que caer ni en el simplismo. Eran simples trabajadores que reclaman su derecho a salarios dignos.
ni hay un golpe de Estado. Ahora, si no se modifica la situación social, laboral, si no se canalizan por vías democráticas la organización y la estructura interna de este poder militar o paramilitar casi, bueno, evidentemente vamos a estar en un problema. Acá yo creo que la respuesta del gobierno nacional y provincial fue la correcta, ubicaron un problema sindical, generaron condiciones de diálogo y dieron una respuesta. Algunas de esas respuestas son buenas porque atienden la legítima demanda y otras son malas, como la de generar 2 hospitales exclusivos para la policía porque refuerza el esquema corporativo. Y acá lo que hay que romper es el esquema corporativo que hace que estas instituciones a 37 años de democracia sean altamente autoritarias como lo son hoy, y bueno, y den lugar a que cuando el diablo mete la cola o cuando el diablo meta la cola puedan ser utilizadas para cuestiones que no tienen que ver con los derechos y necesidades democráticas de nuestra sociedad. Bien. Tuviste una reunión con el ministro de Salud, y aquí, bueno, vamos a un contexto de la situación de los trabajadores en pandemia y fundamentalmente los trabajadores de la salud, ¿no? Bueno, ATE viene trabajando a destajo también, sabemos, autoridades nacionales y demás, de ATE en cuanto a la conformación de protocolos, en cuanto a todas las acciones pertinentes para también contribuir con la mitigación del virus. Consultarte cómo te fue en esa reunión. Fue muy buena reunión, la relación de diálogo con el Ministerio de Salud es muy buena. ATE ha participado activamente de la elaboración de esos protocolos y medidas y de formas de intervención del gobierno, de cuidados de los trabajadores y trabajadoras, y de abordaje de formas no solamente de abordaje de la pandemia, no solamente en los institutos sanitarios, ya sea hospitales e institutos de investigación, sino también a través del voluntariado, en el rastrillaje, en el control sanitario en los barrios. Así que la tarea de ATE ha sido muy importante. De hecho, el diálogo es muy bueno con el ministro de Salud, Ginés, porque fuimos parte conjuntamente de los reclamos para recuperar el Ministerio de Salud. Si no se hubiera recuperado el Ministerio de Salud, la verdad, la situación de respuesta sanitaria a este momento sería tremendamente grave, porque es cierto que llevamos 6 meses de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y que eso es extremadamente desgastante, cansador, pero si no se hubiera tomado esas medidas a tiempo para poner a punto, porque el tema no es solamente tener el ministerio, sino tener un ministerio con hospitales y con capacidad de intervención en todo el país, para tener una única política nacional de salud frente a la pandemia. Ese tiempo nos lo dio el haber hecho el ASPO con la debida antelación, y bueno, y en este momento es cierto, vivimos una situación de cansancio de vastos sectores de nuestra sociedad, y por eso nosotros desde ATE lanzamos una campaña para contar de que los trabajadores de la salud tenemos un cansancio mayor. Tenemos la gran cantidad de contagiados, tenemos una gran cantidad de muertos, y eso sucede porque son trabajadores y trabajadores que no les escatiman en nada al compromiso y a la decisión de pelear contra la muerte, pelear contra la enfermedad, y entonces es importante que la gente se cuide, no deje de hacer lo que tenga que hacer, pero que lo haga con absolutos cuidados y que priorice sobre todo el no contagio,
por ellos y por el conjunto de la sociedad. En la reunión con el ministro, obviamente, también abordamos cuestiones reivindicativas, le reclamamos y se comprometió a trabajar en esa dirección para que la bonificación que venimos percibiendo y que termina en el mes de septiembre se continúe hasta diciembre próximo. Creemos que esto va a ser así, por lo menos hay buena voluntad y se comprometió el ministro a empujar este objetivo y eso nos demuestra de que si bien hay enormes dificultades, porque somos los que en quienes recaen los trabajadores de la salud el mayor peso de esta situación, la búsqueda del gobierno nacional de dar respuestas concretas a estos problemas va a ser así. Y esto en línea con otro reclamo que no se lo hicimos a él, se lo hicimos al jefe de gabinete en el mes de agosto y el lunes pasado le hicimos una presentación formal para que se reabra la discusión paritaria en el mes de septiembre, porque necesitamos a nivel del Estado Nacional y en todas las provincias mejoras salariales para sostener este extraordinario esfuerzo que estamos haciendo en una realidad donde la inflación sigue creciendo, producto de que las políticas neoliberales las sacamos del gobierno, lo echamos a Macri, pero siguen siendo un grupo de 10, 20 empresas las que son las formadoras de precios en este país, y a pesar de que está todo parado, los precios siguen aumentando, particularmente los alimentos. Frente a eso, hay que priorizar la mejora del salario de los trabajadores, en este caso de los trabajadores estatales, y hay que convocar también de manera inmediata al Consejo del Salario Mínimo para poder elevar el salario mínimo vital y móvil y dar aire a nuestra gente en sus casas, en sus barrios, en sus realidades locales, a que puedan aguantar el aislamiento, la pelea contra la pandemia, y eso requiere de que el gobierno tenga la misma iniciativa, la misma decisión política que tuvo al principio de la pandemia, donde abordó el compromiso de poner en primer orden de sus medidas a las necesidades de la vida y a las necesidades de los sectores más empobrecidos, y a ellos dar respuesta. Creemos que este es el momento que hay que reforzar ese camino. Cachorro, yo por mí la última, estamos medio sobre la hora, pero quería un mensaje. Vos sabés que acá en Río Gallegos el brote es alto y no para la escalada de contagios, y por ahí muchas veces, o algunos de los habitantes o ciudadanos, o muchos de nosotros, por ahí no llegamos a comprender lo que puede significar la saturación del sistema de salud. Un mensaje para los ciudadanos, y si tenés algún ejemplo de lo que ha ocurrido en otras ciudades del país, o en el caso de Jujuy o Salta también, en donde se está saturando realmente el sistema, para que también tomemos conciencia aquí en Río Gallegos, más allá de que se está logrando sostener por ahora, el mensaje tuyo para la ciudadanía de Río Gallegos, de que tengamos un poco más de paciencia sobre este aspo. Mira, es lo que decía antes. Lamentablemente, el ajuste neoliberal que ha desestructurado al Estado y que ha afectado severamente la estructura del sistema sanitario es en todo el territorio nacional. Desde el gobierno nacional, como decía, se recuperó el Ministerio de Salud, se fortaleció el Malbrán, aunque todavía faltan dar paso en ese sentido. El Instituto de Investigación, que es responsable de la investigación en todo el Cono Sur, tengamos en cuenta eso, y los compañeros cobran salario miserable porque no se les reconoce la condición de profesionales científicos, además de trabajadores de salud. En las provincias no pasa lo mismo. No en todas las provincias se ha reforzado el sistema sanitario con un criterio que no tenga que ver, que esté en las antípodas de las políticas neoliberales. Jujuy y Salta, lamentablemente, son dos ejemplos de esto. Esto hace que se haya subestimado la magnitud de la pandemia. Desde el gobierno, desde esos gobiernos provinciales, se alentó a
al descompromiso y a la subestimación de la pandemia, y eso ha hecho que cuando, producto además de situaciones de pobreza y de dificultades sociales muy graves, pensemos que Salta es la provincia, junto con Corrientes, las dos provincias más pobres del país en cuanto a magnitud, la pandemia haya explotado y se haya saturado el sistema sanitario. En el caso particular de ATE, ya se ha muerto por falta de atención en el hospital José Bustamante, el secretario general de la seccional El Carmen, que estuvo trabajando hasta unos días antes de que se le detecte el contagio. Evidentemente murió por COVID, José, por no poder atenderlo en el hospital. Es cierto que tenía otros problemas, venía de un tratamiento de un cáncer, pero fundamentalmente no le pudieron poner un respirador. Entonces, cuando se da esta situación de saturación, nosotros le podemos responsabilizar al gobierno, es cierto, a ese gobierno provincial yo lo responsabilizo principalmente, pero también es cierto que si no hay conciencia colectiva, si no hay conciencia solidaria de cuidarse y de cuidar al otro o a la otra, terminamos siendo funcionales a esa mala política gubernamental, en este caso del gobernador Morales. Entonces, me parece que yo creo que la mejor respuesta es la conciencia individual y colectiva y la solidaridad individual y colectiva. Y en todo caso ese es el mensaje, que no es por una cuestión de individualismo cuidarse y aislarse. No, es una cuestión de ejercicio solidario y hay que hacerlo conscientemente en colectivo con otros y no dejando de hacer lo que hay que hacer, pero hacerlo con altos niveles de responsabilidad y conciencia. Estamos hablando con Cachorro Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional. Y para terminar, Cachorro, en este marco de lo que vos hablabas desde el principio, ¿cuál es el papel que hoy tiene esta organización sindical, ATE, en el marco de que hoy representa a 300.000 afiliados en todo el país? ¿Cuál es la relación que tiene con el resto de los sindicatos estatales en el continente en el marco del COVID? Si hay una estrategia en conjunto, si estamos trabajando en conjunto, si hay articulación para obviamente hacer frente desde nuestro lugar como estatales ante esta situación de pandemia. Sí, en primer lugar nuestra responsabilidad es unidad con las trabajadoras y los trabajadores aquí en la Argentina, y lo estamos ejerciendo a través de la CTA Autónoma y de construir espacios de unidad en mesas de diálogo por el trabajo y la vida digna, en la mesa de confluencia por la soberanía, el trabajo y la producción, no solamente en unidad con los trabajadores y trabajadoras de otras organizaciones dentro y fuera de la CTA Autónoma, sino también con pequeños y medianos empresarios, movimientos cooperativos, empresas autogestionadas, etc. En el caso latinoamericano, bueno, como les contaba antes de iniciarnos, la conversación pública fuera del aire, nosotros estamos articulando, hoy nos reunimos con compañeros de Jujuy que están trabajando con organizaciones populares de Bolivia hasta para atenderlos sanitariamente. O sea, el tema no es una solidaridad de pico o de palabra, la estamos ejerciendo desde las organizaciones populares de Jujuy, atendiendo a comunidades bolivianas en el territorio boliviano. Yo me reuní el otro día con Evo Morales, junto con Ricardo Peiró, el secretario general de la CTA Autónoma. Nos comprometimos a apoyarlo en todo lo que es el proceso de recuperación democrática del gobierno, de su gobierno en Bolivia, para terminar con el golpe, pero además también ejercemos cotidianamente esto. Antes de ayer, realizamos una conferencia con
quienes, los sindicatos estatales que forman parte de la CLATE, estamos haciendo toda una campaña común para generar conciencia alrededor de cómo defender nuestros derechos en tiempo de pandemia, con las nuevas metodologías laborales del teletrabajo. Y sí, yo creo que estamos fuertemente trabajados. Bueno, con vos, Alejandro, estuvimos en su momento en Chile y te comento que el miércoles próximo vamos a realizar, y le comento a toda la audiencia, junto con Bárbara, la secretaria general de la CUT, y con el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, vamos a presentar nacionalmente la PLADA, la Plataforma Latinoamericana para el Desarrollo Armónico y Sostenido. Creemos que es indispensable la articulación de políticas entre los pueblos, y hay que ejercer desde las organizaciones populares, hay que realizar una tarea permanente de articulación. Así que sí, estamos trabajando en ese sentido, y yo insisto siempre, el ejercicio de la diplomacia de las organizaciones populares no es solamente de los dirigentes nacionales. Quienes habitan en zonas fronterizas, y nuestro país es muy extenso en ese sentido, tienen la tarea de tener conciencia de unidad latinoamericana con los hermanos y hermanas de los pueblos con quienes lindamos. Bien. Bueno, Cachorro, te agradecemos la presencia en nuestro programa. Ya tenemos que ir cerrando, nos hemos pasado varios minutos al aire, así que bueno, te agradecemos que hayas participado en nuestro programa Conciencia Pública por la radio pública de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, ya estaremos profundizando seguramente en más temas que hacen a la vida política de nuestro país, pero especialmente a las y los estatales, así que te agradecemos y bueno, gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por el trabajo que están realizando, espero que esta tarea prospere y se profundice y mejore, y un saludo a todo el pueblo de Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos con el compañero Pedro Silva y nos vemos el próximo sábado nuevamente por la frecuencia de ELU 14 Radio Provincia por AM 830. Muchas gracias y buen fin de semana.